5. Cuando me vuelvo para mirarlos, los días de mi juventud parecen huir de mí como una ráfaga de pálidos desechos reiterados, semejante a esas nevadas matinales de pañuelos y toallitas de papel, que ve arremolinarse tras la estela del convoy el pasajero que contempla el panorama desde el coche mirador de un gran expreso. Durante mis relaciones con las mujeres, regidas siempre por el principio higiénico de que no deben almacenarse en el organismo aquellos humores susceptibles de volverse rancios y perjudicarlo, me mostraba práctico, irónico, enérgico. Mientras fui estudiante en Londres y París, las mujeres pagadas me bastaron. Mis estudios eran minuciosos e intensos, aunque no particularmente fructíferos. Al principio proyecté estudiar psiquiatría, como hacen muchos talentos manqué, pero ni para esto servía. Un extraño agotamiento, me siento tan oprimido, doctor, me atenazaba. Y me encaminé hacia la literatura inglesa, a la que tantos poetas frustrados acababan dedicándose, como profesores vestidos de tweed con la pipa en los labios. En París me sentía de maravilla, discutía películas soviéticas con expatriados, me codeaba con uranistas en el Deux Magots, publicaba abstrusos artículos en revistas de escasa difusión, componía pastiche. Fräulein von Kulp puede volverse la mano sobre la puerta, no la seguiré, ni a Fresca, ni a esa gaviota. Los 6 o 7 intelectuales que leyeron mi artículo, el tema proustiano en una carta de Keats a Benjamin Bailey, rieron por lo bajo. Escribí una Histoire abrégée de la poesía anglaise por encargo de una importante editorial y después empecé a compilar el manual de literatura francesa para estudiantes de habla inglesa, con comparaciones tomadas de escritores ingleses, que habría de ocuparme durante la década de los 40 y cuyo volumen estaba casi listo para la imprenta en el momento de mi arresto. Encontré trabajo. Enseñé inglés a un grupo de adultos en Utile. Después, un internado para niños me contrató durante un par de inviernos. De vez en cuando aprovechaba las relaciones que tenían con trabajadores sociales y psicoterapeutas para visitar en su compañía diversas instituciones, tales como orfanatos y reformatorios, donde podían contemplarse pálidas jóvenes pubescentes, de pestañas enmarañadas, sin depilar, con la perfecta impunidad que nos concedemos cuando soñamos. Ahora creo llegado el momento de introducir la siguiente idea. Hay muchachas entre los 9 y 14 años de edad que revelan su verdadera naturaleza, que no es la humana, sino la de las ninfas, es decir, demoníaca, a ciertos fascinados peregrinos, los cuales, muy a menudo, son mucho mayores que ellas, hasta el punto de doblar, triplicar o incluso cuadruplicar su edad. Propongo designar a estas criaturas escogidas con el nombre de ninfulas. Debe advertirse que sustituyo las limitaciones espaciales por las temporales. De hecho, quisiera que el lector considerara 9 y 14 como los límites, playas de aguas relucientes como espejos, rocas rosadas, de una isla encantada, reino de esas muchachas a la que denomino ninfulas, y rodeada de un mar vasto y brumoso. Entre esos límites temporales, ¿son ninfulas todas las niñas? No, desde luego. De lo contrario, los hombres capaces de penetrar ese secreto, es decir, los peregrinos solitarios, los linfulómanos, se volverían locos. Tampoco es la belleza un criterio determinante, y la vulgaridad, o al menos lo que una comunidad determinada considera como tal, no daña forzosamente ciertas características misteriosas que dan a la ninfula esa gracia etérea, ese evasivo, cambiante, anonadante, insidioso encanto mediante el cual se distingue de sus contemporáneas, que dependen incomparablemente más del mundo espacial, de fenómenos sincrónicos que de esa isla intangible, de tiempo hechizado donde Lolita juega con sus semejantes. Dentro de los mismos límites temporales, el número de verdaderas ninfulas es harto inferior al de las jovenzuelas provisionalmente feas, o tan solo agradables o simpáticas, o hasta bonitas y atractivas comunes, regordetas, informes, de piel fría, niñas esencialmente humanas, con vientrecitos abultados y trenzas, que acaso lleguen a transformarse en mujeres de gran belleza. Pienso en los feos tapones con medias negras y sombreros blancos, que se convierten en deslumbrantes estrellas cinematográficas. Si pedimos a un hombre normal que elija a la niña más bonita en la fotografía de un grupo de colegialas o Girl Scouts, no siempre señalará a la ninfula. Hay que ser artista y loco, un ser infinitamente melancólico, con una gota de ardiente veneno en las entrañas y una llama de suprema voluptuosidad siempre encendida en su sutil espinazo. Oh, cómo tiene uno que rebajarse y esconderse, para reconocer de inmediato, por signos inefables, el diseño ligeramente felino de un pómulo, la delicadeza de un miembro aterciopelado y otros indicios
que la desesperación, la vergüenza y las lágrimas de ternura me prohíben enumerar. Al pequeño demonio mortífero entre el común de las niñas. Pero allí está, sin que nadie, ni siquiera ella, sea consciente de su fantástico poder. Además, puesto que la idea de tiempo gravita con tan mágico influjo sobre este asunto, quien lo estudie no ha de sorprenderse al saber que ha de existir una brecha de varios años, nunca menos de 10, diría yo, 30 o 40 por lo general, e incluso 90 en algunos pocos casos conocidos, entre ninfula y hombre para que éste pueda caer sobre su hechizo. Es una cuestión de ajuste focal, de cierta distancia que el ojo interior supera lleno de placentera emoción y de cierto contraste que la mente percibe con un jadeo de perverso deleite. Cuando ambos éramos niños, mi pequeña Anabel no era para mí una ninfula. Yo era su igual, un faunúnculo por derecho propio, en esa misma y encantada isla del tiempo. Pero hoy, en septiembre de 1952, al cabo de 29 años, creo distinguir en ella el inicial elfo fatal de mi vida. Nos queríamos con amor prematuro, caracterizado por esa violencia que tan a menudo destruye vidas adultas. Yo era un muchacho fuerte y sobreviví, pero el veneno quedó en la herida y ésta permaneció siempre abierta. Y pronto me encontré madurando en una civilización que permite a un hombre de 25 años cortejar a una muchacha de 16, pero en una niña de 12. No debe asombrar, pues, que mi vida adulta, durante el periodo europeo de mi existencia, resultase monstruosamente doble. Para cualquier observador exterior mantenía las relaciones llamadas normales, con cierto número de mujeres terrenales provistas de pechos que parecían peras o calabazas, pero en secreto me consumía en un horno infernal de reconcentrada lujuria por cada ninfula que encontraba, pero a la cual no me atrevía a acercarme, pues era un pusilánime respetuoso de la ley. Las hembras humanas que me era permitido utilizar no servían más que como agentes paliativos. Estoy convencido de que las sensaciones provocadas en mí por la fornicación natural eran muy semejantes a las sentidas por los machos adultos normales cuando copulan con sus cónyuges adultas normales siguiendo ese ritmo que sacude el mundo. Lo malo era que esos caballeros no habían tenido vislumbres de un deleite incomparablemente más punzante. Y yo sí. La más débil de las fantasías que conducían a mis poluciones era 1000 veces más deslumbrante que cualquier adulterio imaginado por el escritor de genio más viril o por el impotente más talentoso. Mi mundo estaba escindido. No percibía un sexo sino dos, y ninguno de ellos era el mío. El anatomista los habría declarado femeninos a ambos. Pero para mí, a través del prisma de mis sentidos, eran tan diferentes como el día y la noche. Ahora puedo razonar sobre todo esto. En aquel entonces, y hasta por lo menos los 35 años, no comprendí tan claramente mis angustias. Mientras mi cuerpo sabía que anhelaba, mi espíritu rechazaba lo que tan clamorosamente me pedía. Tan pronto me sentía avergonzado y atemorizado como me embargaba un infundado optimismo. Los tabúes me estrangulaban. Los psicoanalistas me cortejaban ofreciéndome pseudoliberaciones y pseudolibidos. El hecho de que para mí los únicos objetos de estremecimiento amoroso fueran hermanas de Anabel, sus doncellas y damas de honor, me parecía como un pronóstico de demencia. En otras ocasiones me decía que no había nada de malo con quedarse arrobado contemplando a una niña. Permítaseme recordar al lector que, de acuerdo con la Ley de Protección a la Infancia y la Juventud promulgada en Inglaterra en 1933, se considera niña a toda criatura del sexo femenino que tiene más de 8 años, pero menos de 14. Después de los 14 años hasta los 17, legalmente es una joven. Por otro lado, en Massachusetts, Estados Unidos, un niño descarriado es técnicamente un ser entre los 7 y los 17 años de edad, que además se asocia habitualmente con personas viciosas e inmorales. Hugh Broughton, polemista que escribió durante el reinado de Jacobo I de Gran Bretaña, demostró que Rahab, la ramera que ayudó a Josué a conquistar la ciudad de Jericó, se dedicaba a la prostitución desde que tenía 10 años. Todo esto es muy interesante y me atrevería a suponer que ya están ustedes viéndome temblando de excitación y echando espuma por la boca. Pero no, no es así. Solo cierro los ojos y veo pasar encantadoras imágenes que luego echo en una copa que se va llenando por un néctar embriagador. He aquí algunas imágenes más. Virgilio, que aunque les cantara las ninfulas con voz armoniosa, probablemente prefería meterle mano en la entrepierna a un muchacho. 2 hijas del Nilo, prenúbiles, vástagos del faraón Akenatón y su esposa Nefertiti, fueron 6 las hijas nacidas de esta unión, con muchos collares de cuentas brillantes por todo atavío, abandonadas sobre almohadones, intactas,
después de 3000 años, con sus suaves cuerpos morenos de cachorros, el pelo corto y los almendrados ojos negros como el ébano. Novias de 10 años obligadas a colocarse ahorcajadas sobre el fascinum, el miembro viril, el falo de marfil de los templos de la erudición clásica. El matrimonio y las relaciones sexuales a mes de la pubertad aún son relativamente comunes en ciertas provincias del este de la India. Entre los lepchas, un pueblo que habita algunos valles más remotos del Himalaya, hombres de 80 años copulan con niñas de 8 y nadie se escandaliza por ello. Después de todo, Dante se enamoró perdidamente de su Beatriz cuando ésta tenía 9 años, y era una chiquilla rutilante, pintada y encantadora, enjollada con un vestido carmesí, y eso ocurría en 1274 en Florencia, durante una fiesta privada en el alegre mes de mayo. Y cuando Petrarca se enamoró locamente de su Laura, esta era una rubia ninfula de 12 años que corría con el viento, el polen y el polvo, una esquiva flor de la hermosa planicie que se extiende al pie de las colinas de Vaucluse. Pero seamos honestos, decorosos y civilizados. Humbert hacía todo lo posible por ser bueno. Lo hacía sincera y honradamente. Tenía el más profundo respeto por los niños, por su naturaleza y vulnerabilidad, y por ninguna circunstancia habría corrompido la inocencia de una criatura de haber el menor riesgo de ser descubierto. Pero cómo latía su corazón cuando vislumbraba en medio del inocente rebaño a una niña demoníaca, enfant charmante de Fourbe, de ojos oscuros y labios brillantes, que podía acarrearle 10 años de cárcel solo por mirarla con descaro. Así transcurría su vida. Humbert era perfectamente capaz de tener relaciones sexuales con Eva, pero suspiraba por Lilith. En la secuencia de cambios somáticos que constituye la pubertad, los senos empiezan a desarrollarse bastante temprano, a los 10 años y 7 meses como promedio. El siguiente paso destacable es la maduración sexual y la aparición del vello púbico, a los 11 años y 2 meses, también como promedio. Mi copa está a punto de rebosar de imágenes. Un naufragio, un atolón, a solas con la temblorosa hija de un pasajero ahogado. Querida, esto es solo un juego. Qué maravillosas eran mis aventuras imaginarias mientras permanecía sentado, en el duro banco de un parque fingiendo sumergirme en un libro que temblaba en mis manos. Alrededor del quieto lector jugaban libremente las ninfulas, igual que si fuera una estatua familiar o parte de la sombra entreverada de rayos de sol que proyectaban las ramas de un viejo árbol. Una vez, una niña de perfecta belleza que llevaba un vestido a cuadros de manga corta, dejó caer en estrépito uno de sus pies, pesadamente calzado, en el banco junto a mí, y alargó sus delgados bracitos, como si me los ofreciera, para ajustarse la correa del patín. Me disolví en el sol, con el libro que tenía entre las manos a modo de improvisada hoja de parra, cuando sus rizos castaños cayeron sobre mi rodilla despellejada, y la sombra de las hojas de mi cuerpo que compartía palpitó aceleradamente al fundirse con aquella radiante extremidad, situada tan cerca de mi camaleónica mejilla. En otra ocasión, una escolar pelirroja que iba agarrada a una de esas correas que penden de una barra del metro, para que los viajeros se sujeten, se abalanzó sobre mí a causa de un frenazo, y la visión del rojo vello axilar que se ofreció a mis ojos hizo que me hirviera la sangre durante una semana. Podría hacer una larga lista de breves romances unilaterales como los que acabo de explicar. Muchos de ellos acabaron dejándome un sabor infernal en la boca. Ocurría, por ejemplo, que desde mi balcón distinguía una ventana iluminada al otro lado de la calle y lo que parecía una ninfula en el acto de desvestirse ante un espejo cómplice. Gracias al aislamiento y la distancia, la visión adquiría un sutilísimo encanto que hacía que me precipitase hacia la solitaria gratificación. Pero repentinamente, aviesamente, el tierno ejemplar de desnudez que había adorado se transformaba en el repulsivo brazo desnudo de un hombre que leía su diario a la luz de la lámpara, junto a la ventana abierta, en la cálida, húmeda, exasperante noche veraniega. Comba, Rayuela, la anciana de negro que estaba sentada a mi lado en mi banco, en aquel potro que tan deleitoso me resultaba, una ninfula buscaba a tientas debajo de mí una canica perdida, me preguntó si me dolía el estómago. Bruja insolente. ¡Ah! Déjenme solo en mi parque pubescente, en mi jardín musgoso, que jueguen en torno a mí para siempre y que nunca crezcan. 6. A propósito, me he preguntado a menudo qué ha sido de esas ninfulas. ¿Parece posible que en este mundo de hierro forjado, de causas y efectos entrecruzados, el oculto latido que les robé no influyera en su futuro? Las poseí sin que ellas lo supieran. De acuerdo. Con todo, ¿no se manifestaría ese hecho más adelante?
¿No influiría en su destino que hubiera utilizado sus imágenes para satisfacer mi voluptuosidad? Sí, todo eso ha sido y es fuente de grandes y terribles preocupaciones para mí. Sin embargo, llegué a saber cómo eran esas ninfulas encantadoras, enloquecedoras, de brazos frágiles una vez crecidas. Recuerdo una tarde gris de primavera en la que caminaba por una animada calle cerca de la Madeleine. Una muchacha baja y delgada pasó junto a mí, avanzando con paso rápido y saltarín sobre sus altos tacones. Nos volvimos para mirarnos al mismo tiempo. Se detuvo. Me acerqué. Tenía esa típica cara redonda y con hoyuelos de las muchachas francesas, y apenas me llegaba al pecho. Me gustaron sus largas pestañas y el ceñido traje sastre que tapizaba de gris perla su cuerpo joven, en el cual aún subsistía, como un eco de su época de ninfula, que me causó un escalofrío de deleite y me hizo sentir una especie de tirón en los riñones, algo infantil que se mezclaba con el frétillement profesional de su ágil y pequeño trasero. Le pregunté su precio y respondió prontamente con precisión melodiosa y argentina: un pájaro, un verdadero pájaro. Cent. Traté de regatear, pero ella, al ver el terrible y solitario deseo en mis ojos bajos, dirigidos hacia su frente redonda y su sencillo tocado, una diadema con un ramillete, parpadeó y dijo tant pis, e hizo ademán de marcharse. Apenas 3 años antes, tal vez la había visto camino de su casa al regresar de la escuela. Esa evocación zanjó el asunto. Me guió por la habitual escalera empinada, con la habitual campanilla, para avisar de la presencia del Messier, al que por cierto no le importaba en lo más mínimo cruzarse con otro Messier. Realizamos el lúgubre ascenso hasta el cuarto objeto, todo cama y bidet. Como de costumbre me pidió de inmediato su petit cadeau, y como de costumbre le pregunté su nombre, Monique, y su edad, 18. El trivial estilo de las busconas me era harto familiar. Todas responden 18. Un ágil gorjeo, una nota de determinación y anhelosa impostura que emiten 10 veces por día, pobres criaturillas. Pero en el caso de Monique no cabía duda de que agregaba 2 o 3 años a su edad. Lo deduje por muchos detalles de su cuerpo compacto, pulcro, curiosamente inmaduro. Se desvistió con fascinante rapidez y permaneció un momento, parcialmente envuelta en el sucio voile de la ventana, escuchando con infantil placer y siguiendo el ritmo, dándose golpecitos en el muslo con la mano a un organillo que sonaba debajo de nosotros, en un polvoriento patio. Cuando examiné sus pequeñas manos y le llamé la atención por llevar las uñas sucias, me dijo con un mohín candoroso: «Oui, ce n'est pas bien», y se dirigió hacia el lavabo, pero le dije que no importaba en absoluto. Con su pelo castaño y ondulado, sus luminosos ojos grises, su piel pálida, era realmente encantadora. Sus caderas no me parecieron más anchas que las de un muchacho cuando se puso horcajada sobre mí. A decir verdad, puedo afirmar sin la menor vacilación, y esta es la razón que sigue retozando con ella, lleno de agradecimiento en esa habitación a media luz que es la memoria, que de las 80 grues, más o menos, que me trabajaron de aquel modo, fue la única que me proporcionó una estática punzada de genuino placer. «Il était Moulin, c'est lui qui inventé ce truc-là», comentó amablemente, y volvió a vestirse con la misma prodigiosa rapidez. Le pedí otro encuentro, sin tantas prisas, para más tarde, aquel mismo día, y dijo que nos encontraríamos a las 9 en el café de la esquina. Juró que nunca había posé un lapin en toda su joven vida. Volvimos al mismo cuarto y no pude menos que decirle qué bonita era, a lo cual respondió modestamente: «Tu es bien gentil de dire ça». Después, al advertir lo que también yo advertí en el espejo que reflejaba nuestro pequeño Edén, una terrible mueca de ternura que me hacía apretar los dientes y torcer la boca, la concienzuda Monique, había sido una ninfula, sin la menor duda, quiso saber si debía quitarse la pintura de labios, avant qu'on se couche, por si pensaba besarla. Desde luego, lo pensaba. Con ella me abandoné hasta un punto desconocido, con cualquiera de sus precursoras, y mi última visión de Monique, la de largas pestañas, aquella noche, se ilumina con una alegría que pocas veces asocio con cualquier acontecimiento de mi humillante y sórdida y taciturna vida amorosa. Los 50 francos de propina que le di cuando ya en la calle se dispuso a marcharse, bajo la llovizna de una noche de abril, con Humbert siguiendo su estrecha estela, parecieron complacerla tremendamente. Se detuvo frente a un escaparate y dijo con deleite: «Je vais marcher devant». Nunca olvidaré cómo sus infantiles labios parisienses estallaron al decir va. Pronunciaron esa palabra con tal apetito que transformaron la A en el vivaz estallido de una breve O.
Me cité con ella para el día siguiente a las 2:15 de la tarde, en mi habitación, pero el encuentro fue menos agradable. En el transcurso de aquella noche parecía haber perdido juventud y haber madurado como mujer. Un resfriado que me contagió me hizo cancelar la cuarta cita. No lamenté romper lo que tal vez hubiera podido convertirse en una serie de encuentros muy emotivos para mí y que llenaban de ardiente fantasía mi corazón, pero que amenazaban con abrumarme bajo el paso de la monotonía y el desencanto. Que la esbelta y suave Monique sea para siempre, pues, lo que fue durante 1 o 2 minutos. Una ninfula delincuente cuyo brillo aún se traslucía en la prosaica profesionalidad de una joven prostituta. Mi breve relación con Monique inició una corriente de pensamientos que puede parecer obvia al lector que conozca ciertamente algunos ambientes. Un anuncio de una revista pornográfica me llevó un buen día a la oficina de cierta Mademoiselle Edith, que empezó ofreciéndome la elección de un alma gemela entre las fotografías más bien formales que llenaban un álbum bastante ajado. Regardez-moi, c'est belle Brunet. Cuando aparté el álbum y le expuse más o menos veladamente mi criminal anhelo, me miró como si estuviera a punto de mostrarme la puerta. Sin embargo, después de preguntarme qué precio estaba dispuesto a pagar, condescendió a ponerme en contacto con una persona, qui pourrait arranger les choses. Al día siguiente, una mujer asmática, burdamente pintarrajeada, charlatana, de aliento que apestaba a ajo, con un acento provenzal tan fuerte que parecía fingido y un bigote negro sobre unos labios purpúreos, me llevó hasta el que parecía su propio domicilio. Allí, después de juntar las puntas de los gordos dedos de su diestra y besárselas, como para significar que su mercancía era un pimpollo delicioso, corrió teatralmente una cortina y dejó a la vista lo que debía ser la parte del apartamento donde dormía hacinada toda una familia, bastante numerosa y no demasiado limpia, por cierto. En ese momento solo había allí una muchacha de por lo menos 15 años, monstruosamente gorda, cetrina, de repulsiva fealdad, con gruesas trenzas negras y lazos rojos, sentada en una silla y que fingía mecer una muñeca calva. Cuando sacudí la cabeza y traté de huir de la trampa, la mujer, hablando a todo trapo, empezó a levantar el sucio jersey de lana que cubría el torso de la joven giganta. Como vio que seguía resuelto a marcharme, me pidió son argent. Entonces, se abrió una puerta en el extremo de la habitación que daba a la cocina, y 2 hombres que estaban allí comiendo se sumaron a la discusión. Ambos eran contrahechos y muy morenos, e iban sin corbata y con el cuello de la camisa abierto. Uno de ellos llevaba gafas de sol. Un chaval de 6 o 7 años y un crío que apenas sabía andar, lleno de chuturrones y patizambo, le siguieron furtivamente. Con la lógica insolente de una pesadilla, la enfurecida alcahueta señaló al tipo que llevaba gafas y dijo que había estado en la policía, Louis, de modo que me convencí a hacer lo que me había dicho. Me dirigí hacia Mary, pues este era el nombre de la estrella de aquel espectáculo, que para entonces había transferido sus voluminosas posaderas a un taburete ante la mesa de la cocina y daba buena cuenta del plato de sopa que había dejado a medias, cosa que aprovechó el crío para hacerse con la muñeca. Con una oleada de piedad que dio cierto dramatismo a mi absurdo gesto, deslicé un billete grande en su mano indiferente. Ella transfirió mi dádiva al ex policía y entonces se me permitió marcharme de ahí. 7. No estoy seguro de que el álbum de la alcahueta fuera la gota que colmó el vaso, pero lo cierto es que poco después, por mi propia seguridad, resolví casarme. Se me ocurrió que horarios regulares, alimentos caseros, las 1000 convenciones de la vida conyugal, el hábito profiláctico de usar regularmente del matrimonio y tal vez el florecimiento con el tiempo de ciertos valores morales, de ciertos sustitutivos espirituales, podrían ayudarme, si no a librarme de mis degradantes y peligrosos deseos, por lo menos a mantenerlos bajo dominio. Algún dinero recibido después de la muerte de mi padre, no demasiado, el Hotel Mirana se había vendido mucho antes. Sumado a mi atractivo natural, un atractivo un tanto animal sin duda, me permitió iniciar la búsqueda con ecuanimidad. Después de considerables deliberaciones, mi elección recayó sobre la hija de un médico polaco. El buen hombre trataba asiduamente mis vaídos y mis taquicardias. Jugábamos al ajedrez. Su hija, de pies detrás del caballete, me miraba y introducía ojos y articulaciones, tomadas de mí, en los cuadros cubistas que por entonces pintaban las señoritas de buena familia, en vez de lilas y corderillos. Permítaseme repetirlo con serena firmeza. Era y aún soy, a pesar de mes malheur, un varón excepcionalmente apuesto, de movimientos lentos, alto,
con suave pelo negro y aire melancólico, pero no por ello menos seductor. La virilidad excepcional suele reflejar, en los rasgos visibles del sujeto, un no sé qué de sombrío y reconcentrado que pertenece a lo que debe ocultar. Y ese era mi caso. Muy bien sabía, que podía obtener cualquier mujer adulta que se me antojara con tan solo chasquear los dedos. Es más, me había acostumbrado a no hacer demasiado caso de las mujeres, a menos que se precipitaran dando traspiés y con el rostro descendido en mi frío regazo. De haber sido un francés moyen, aficionado a las damas despampanantes, podría haber encontrado fácilmente entre las muchas bellezas enloquecidas que me asediaban el sombrío castillo roquero que era yo, criaturas mucho más fascinantes que Valeria. Pero mi elección estuvo condicionada por consideraciones cuya esencia era, como habría de advertirlo demasiado tarde, una lamentable transacción. Todo lo cual demuestra hasta qué punto el pobre Humbert había sido siempre un zote en las cuestiones relacionadas con la sexualidad. Bueno, estos fueron los capítulos 5, 6 y 7 de Lolita. Espero que les hayan gustado. Déjenme por favor sus impresiones en comentarios. Y vengo a recordarles también que en el perfil de mi canal aparece mi aplicación Cafecito para aquellos que quieran regalarme un cafecito por las lecturas compartidas y demás. Así que les mando un abrazo y coméntenme si quieren nuevamente más capítulos de Lolita acá abajo. Abrazo.